Hola, bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud aquí en Teleantioquia para hablar de bienestar y prevención. Todos los días hablamos de esas enfermedades que son muy comunes y de gran incidencia en la población mundial. También de otras enfermedades que son consideradas raras. Y el tema del día tiene que ver precisamente con nuestra salud visual, la salud de nuestros ojos. Vamos a hablar de una enfermedad que es muy común a nivel mundial. Es la segunda causa de ceguera en el mundo. Estamos hablando del glaucoma. ¿Cuáles son las causas, los síntomas y cómo es el tratamiento? Aquí está el tema del día. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el glaucoma constituye la segunda causa de ceguera en el mundo después de las cataratas. Es una enfermedad del ojo que le roba la visión de manera gradual. Por lo general no presenta síntomas y puede resultar en la pérdida de la visión de manera repentina. Sin el tratamiento adecuado, el glaucoma puede llevar a la ceguera. La buena noticia es que con exámenes oftalmológicos periódicos, la detección temprana y el tratamiento puede preservarse la vista. Se recomienda revisiones periódicas a partir de los 45 años. Estudios realizados resaltaron que el tabaco y una mala alimentación, además de la contaminación y factores como la edad avanzada, desencadenan daños oculares irreversibles, provocando contracción del glaucoma. Esta enfermedad afecta a más de 60 millones de personas en todo el mundo. Glaucoma. ¿Se puede prevenir esta segunda causa de ceguera en el mundo? Otro dato adicional, la cifra estimada de personas con discapacidad visual, por ejemplo, es de 253 millones de personas. Es una cifra bastante alta, 36 millones con ceguera y 217 millones con discapacidad visual moderada a grave. Estos son algunos datos. Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros en Su Médico en Casa durante los próximos minutos. Bienvenidos. Más cifras estadísticas porque a esta enfermedad hay que prestarle especial atención. El 81% de las personas con ceguera o discapacidad visual moderada a grave son mayores de 50 años. Algo muy importante, ¿será que el glaucoma se puede prevenir? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento? Es el tema del día en Su Médico en Casa. A esta hora saludamos al doctor Lucas Aldarriaga. Él es oftalmólogo. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Yasmín, muchas gracias a ti por la invitación. Segunda causa de ceguera, doctor, a nivel mundial. Sí, es la segunda causa de ceguera a nivel mundial, pero es la primera causa de ceguera de forma irreversible, porque la primera causa de ceguera es la catarata, pero es una forma reversible, o sea que puede recuperar la visión. El glaucoma ¿A través de una cirugía, sí, por ejemplo? A través de una cirugía. Y el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Está estimado que para el año 2020 más o menos 80 millones de personas puedan llegar a sufrir de esta enfermedad y va en incremento debido al aumento en la población, evidentemente. Así es. Esto significa, doctor Lucas, que es una enfermedad progresiva. ¿O puede detenerse en algún momento? Sí, es una enfermedad progresiva y para que la gente entienda qué es el glaucoma básicamente es el aumento de la presión ocular dentro del ojo debido a que hay una alteración en los canales de desagüe del mismo, lo que hace que se contenga el líquido interno en el ojo y se empiece a aumentar la presión ocular. Ese aumento de presión ocular es la que va a llevar a que el nervio óptico, que es como el cable que conecta el ojo con el cerebro, ese nervio óptico se empiece a deteriorar gradualmente. ¿Qué es lo que los pacientes experimentan? Normalmente nada. En un tipo de glaucoma es completamente sintomático. Hay un tipo de glaucoma que sí es muy sintomático, que es el glaucoma agudo, que es súbito, repentino, pero es el menos frecuente. Ese tipo de glaucoma es muy grave, lleva la ceguera en horas o días, pero es el menos frecuente. El más común es el glaucoma de ángulo abierto y que es asintomático. Los pacientes no se dan cuenta que tienen la enfermedad y solamente consultan cuando ya hay una pérdida del 40 al 50% de la visión, que es irreversible, o sea, ya la perdiste para siempre. Y lo que hay que hacer es prevenir que siga evitando que se siga deteriorando.
pero es bastante preocupante este tema, sobre todo cuando se trata de una enfermedad que es asintomática. ¿Cómo identificar entonces esos signos, síntomas o señales de alarma que me lleven a consultar de inmediato al oftalmólogo, doctor? Esa reducción, tengo entendido, del campo visual a los lados tiene que ver con el glaucoma. Sí, claro. Entonces, lo primero, ¿cuáles son los factores de riesgo? Sí. Tener a alguien en la familia en primer grado, papá, mamá, hijos con glaucoma. Ser mujer. Es hereditario. Es hereditario. Ser mujer mayor de 65 años. El tipo de raza, nuestro Pacífico colombiano y la costa atlántica tienen más incidencia por el tipo de raza, la raza negra. Ser pacientes que tengan una miopía alta o una hipermetropía también tienen más riesgo, y tener córneas delgadas. Para eso, básicamente, hay que ir al oftalmólogo para identificar esos factores de riesgo. Lo segundo es cómo identificarlo. Si tienes un factor de riesgo, consultar, y en la consulta oftalmológica identificar si la presión ocular está por encima de 21, que la presión ocular normal va entre 10 y 21. Por tanto, presiones oculares mayores a 21 tienen más riesgo de desarrollar glaucoma. O sea, presión ocular alta. Alta, mayor a 21 milímetros de mercurio. Y lo tercero es que el campo visual se va reduciendo progresivamente de la periferia hacia el centro. Lo que vamos perdiendo es como el reojo, ¿no? O sea, tú miras de frente, pero tú puedes ver que hay a los lados, vas caminando y ves la calle. Los reflejos. Los reflejos o el reojo, sí, la periferia. Sí. Esa periferia se va reduciendo hasta que el paciente empieza a ver en los estadios avanzados como a través de un pitillo, a través de un tubito. Y eso es lo único que ve. Como un túnel, doctor, túnel, para entenderlo un poquito más. Tal Ya cual. saben entonces cómo identificar esta enfermedad para consultar de inmediato al oftalmólogo. Tema del día hoy en Su Médico en Casa. Estamos hablando del glaucoma, una enfermedad que es la segunda causa de ceguera a nivel mundial. Líneas telefónicas para que participen: 232-4604 y 018-000-515015. Doctor, ¿qué tal si explicamos en el ojo que tiene sobre la mesa cómo se va presentando la enfermedad y en qué parte específicamente? Perfecto. Para Entonces, entender un poquito más. El ojo tiene la parte interna, aquí produce el líquido. Ese líquido pasa a través de la pupila a la parte anterior del ojo. Sí. Esa parte anterior del ojo recoge ese líquido, y en la parte anterior del ojo hay unos canales de desagüe. Haz de cuenta como una mallita con el colador del jugo, más Sí. o menos. Por esa mallita se drena el líquido y fluye. Cuando esa malla se obstruye, se bloquea por alguna razón, la presión aumenta y se empieza a dañar el nervio del ojo. Este nervio del ojo es el que se altera en el glaucoma, y esa alteración es la que evita que uno vea, evidentemente. Entonces, esa es la forma como se produce el glaucoma. Hay múltiples tipos de glaucoma. Hablamos ahorita del glaucoma de ángulo estrecho o agudo, que es el más grave, pero el menos frecuente. El segundo, que es el glaucoma de ángulo abierto, que es el más común, el hereditario. Y hay otros tipos de glaucoma que son asociados, por ejemplo, a traumas, asociados a medicamentos. Los pacientes que utilizan tipos como esteroides o algunos medicamentos psiquiátricos pueden incrementar el riesgo de glaucoma. Los glaucomas por traumas, los glaucomas por catarata, cuando la catarata es muy dura, muy densa, también puede inducir glaucoma, un tipo de glaucoma que se llama glaucoma facomórfico. ¿Y en pacientes con diabetes, por ejemplo, qué ocurre? En pacientes con diabetes, porque se obstruyen unas venas, esas venas generan una disminución del oxígeno en el ojo, y esa disminución de oxígeno induce también a glaucoma. Y están los glaucomas que son congénitos o infantiles, que nace el paciente ya con una deformidad estructural, anatómica del ojo, que hace que se desarrolle el glaucoma en edades tempranas, incluso desde el nacimiento. Muy bien. Doctor, antes de recibir a Jairo de Buenos Aires, que nos dio un minutico, ahorita mencionaba algo muy importante, y es la presión alta en el ojo o presión elevada en el ojo. Esto significa que cuando esto ocurre, ¿podría tener glaucoma o no necesariamente? Muy buena pregunta, Yasmín. La única forma, primero identificar, la única forma de tener o de saber cuál es la presión ocular nuestra es que un oftalmólogo te tome la presión. Sí. ¿Correcto? Es la única manera. Segundo, la presión ocular va entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Eso se mide con un tonómetro, con un aparato especial que deprime el ojo, y determinamos la presión. Ahora, si está por encima de 21, no siempre es glaucoma. Bueno, lo más importante, Tener porque por es encima de preocupante. 21 se determina como hipertensión ocular. Sí. Ahora, si esa hipertensión ocular se asocia a un daño del nervio óptico, ahí ya hablamos de glaucoma. Para hablar de glaucoma tiene que haber
un aumento de presión asociado a daño del nervio. ¿Y se puede tratar? Y se puede tratar, evidentemente. ¿Se puede corregir? Sí, claro. Bueno, ya sabemos entonces para que no nos asustemos tanto. Jairo, en Buenos Aires, gracias por estar en Su Médico en Casa, bienvenido. Muchas gracias. Adelante con su pregunta. Sí, para preguntarle al médico que yo tengo glaucoma hace 5 años y me están haciendo un tratamiento con inyecciones intraoculares. Me hicieron una angiotomografía hace 8 días y ayer el retinólogo me la examinó y me dijo que tenía en la retina se me olvidó cómo es que se dice, se me aparecieron unos quites en la retina. Sí. Entonces, para preguntarle al médico qué consecuencia puede tener, porque ya perdí el ojo derecho porque me estaba viendo otro retinólogo y me colocó unas inyecciones y esas inyecciones me sangraron mucho la vista y él me dijo que no había problema y perdí el ojo. Y ya me está viendo otro médico hace 2 años. ¿Qué tal? ¿Está clara la pregunta, doctor? Sí, lo que pasa es que... Gracias, Jairo, por acompañarnos. Con Jairo, con nuestro paciente, tiene varias condiciones asociadas. El glaucoma puede ser secundario seguramente y hay una enfermedad retinal importante que puede ser asociado a diabetes o a hipertensión o a oclusiones de vena que le están generando un daño en la retina adicional. Entonces, en este paciente, evidentemente tiene que estar con un retinólogo, un glaucomatólogo y tener vigilancia estricta, pero él tiene unas condiciones asociadas diferentes. Muy bien. Edwin, se encuentra en Junín. Bienvenido, gracias por estar en Su Médico en Casa a esta hora. Buenas tardes. Sí, lo escuchamos y bienvenido. Sí, bueno, para hacerle una pregunta, que hay algún tipo de pastas o droga que mandan algunos médicos, no todas, que pueden, que la persona, los vasitos de los ojos queda con unas manchitas negras, algo así, pues. Dice que se le tapan. Quería saber si la droga es tan fuerte, ¿por qué pasa eso en los ojos, no? Más que todo. A raíz de un medicamento, nos dice. Sí, señor, sí, que queda como unas manchitas negras. Una manchita negra en el ojo. Sí. Bueno, no, gracias. Mancha negra no, o sea, que se ve más que todo así que como una nubecita. Eso, sí, señora. Muy bien. Bueno, gracias, Edwin, por acompañarnos. Muy amable, gracias. Gracias, doctor. Sí, todos los medicamentos de glaucoma, todos los antiglaucomatosos tienen efectos secundarios, todos, lastimosamente. Hay unos que son el latanoprost, no sé qué tipo de gotas estaría aplicando, pero hay unos que son latanoprost que sí inducen un cambio en el color o pueden inducir algunas alteraciones en la piel también, asociados al medicamento. Lastimosamente no tenemos otras herramientas para combatir el glaucoma si no son estas gotas. Hay láseres y hay cirugías que ahorita hablaremos de ellas, pero en cuanto a los medicamentos y a las gotas, sí los que tenemos son evidentemente únicos y tienen efectos secundarios irremediablemente. Al comienzo del programa estábamos viendo o mencionábamos unas cifras estadísticas muy importantes acerca de la incidencia de esta enfermedad del glaucoma en el mundo. Cuando hablamos de población de riesgo, doctor, básicamente hablamos de una población de 50 años en adelante, pero hay casos donde se presenta en una población más joven, por ejemplo, o en niños. Sí. Claro, ahorita más o menos lo mencionábamos y hay 3 tipos que se presentan antes de los 50 años, incluso un poquito más, que son el congénito, que el niño ya nace con el glaucoma y se identifica es porque el ojo o el globo ocular es muy grande. Y es poco común. Hay una incidencia baja, gracias a Dios, pero sí lo vemos en nuestra consulta, lo vemos frecuente. Ese glaucoma es de tipo congénito, o sea, ya hay una alteración estructural de nacimiento. Hay otro que es el infantil, que también es hereditario, y hay otro que es el juvenil. Estos tipos de glaucoma son muy agresivos, son glaucomas que cursan con presiones oculares por encima de 30, por encima de 40 milímetros de mercurio, y hay otros tipos de glaucoma que son, por ejemplo, los exfoliativos o los pigmentarios o los medicamentosos, que dentro del ojo se empieza a liberar unos tipos de células que obstruyen los desagües del ojo e inducen glaucoma. En el caso de los niños, los niños que nacen, los bebés que nacen con glaucoma,
¿Se puede corregir o qué pasa con este tipo de pacientes? Bueno, estos pacientes normalmente hay que operarlos a muy temprana edad. Normalmente yo tengo pacientes operados desde los 2 o 3 mesecitos de edad, o sea, inmediatamente se diagnostica, se opera. Inicialmente hay unos tipos de cirugía que se llaman las trabeculectomías o trabeculotomías con goniotomías. Sí. O sea, son tipos de cirugía muy específicos que si no responden a ellos terminan en otras cirugías que se llaman los implantes de válvula. Esas válvulas podemos poner 1 o 2 o las que sean necesarias para controlar la presión ocular. Pero ese tipo de pacientes son muy difíciles de controlar con medicamentos adicional, pero siempre van a cirugía. Saludamos a la señora Rosalba, que se encuentra en Bogotá. Doña Rosalba. Aló. ¿O quién se encuentra primero? ¿Está María en Copacabana? ¿María? Bueno, mientras restablecemos la comunicación con nuestras televidentes, Rosalba se encuentra en la ciudad de Bogotá. Ya está al aire, Rosalba, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Qué rico participar en su programa y muchas gracias. A usted, nos ilustra gracias. mucho. Mi pregunta es, yo soy una paciente, tengo retinosis y la pregunta es, ¿a una persona con retinosis le puede dar glaucoma? Gracias por acompañarnos. Interesante pregunta, Rosalba, Bueno, doctor, antes de ir a la pausa. La retinitis pigmentosa es una condición hereditaria de la retina, donde hay una pérdida de los conos, de los bastones. Sin embargo, no hay ninguna asociación entre esta enfermedad y glaucoma. O sea, si te da glaucoma es por algo hereditario o por algún factor de riesgo externo, más no por la retinosis que te induzca un glaucoma. Muy bien, ahí está la respuesta. Entonces, no hay de qué preocuparse en este sentido por el glaucoma. Es el tema del día, hoy en Su Médico en Casa. ¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Las respuestas las tendremos después de una pausa muy corta, 1 minuto nomás. Ya volvemos. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de glaucoma. ¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento? Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. El glaucoma no tiene síntomas, no causa dolor y la visión se mantiene normal. Si el glaucoma no es diagnosticado y tratado a tiempo, las personas empiezan a notar que ya no ven como antes. Sin tratamiento, estas personas pierden lentamente su visión lateral periférica. Se recomienda revisiones periódicas a partir de los 45 años. En caso de contar con factores de riesgo o con antecedentes familiares de glaucoma u otros problemas oculares, efectuar el examen completo de ojos antes de los 40 años. La diabetes es otra causa de glaucoma y una enfermedad que tiene innumerables consecuencias negativas sobre la calidad visual de las personas que la sufren. La prevención es importante, ya que el 95% de los casos de ceguera por glaucoma se pueden evitar si seguimos una correcta forma de vida. El aporte de vitamina A es importante para fortalecer nuestros ojos. La pérdida de visión causada por el glaucoma es irreversible, pero si se detecta a tiempo y se sigue un tratamiento con cuidado y constancia, se puede conservar la visión. Por lo general, el glaucoma se puede controlar con medicamentos o cirugía. Muy importante, el diagnóstico de esta enfermedad y, por supuesto, el tratamiento, doctor. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico básicamente es toma de presión ocular en el consultorio, toma de visión, a verificar en el examen físico cómo está el ángulo del ojo mediante una técnica que se llama gonioscopía, verificar el estado del nervio óptico, a ver si hay algunas alteraciones del nervio que nos indiquen que el paciente puede tener glaucoma. Por tanto, el diagnóstico inicialmente es control con consulta oftalmológica. El segundo es si hay un factor de riesgo para desarrollar glaucoma. Lo que enviamos es una tomografía del nervio óptico, unos CT del nervio óptico, unos campos visuales, unas paquimetrías, que es para determinar el grosor de la córnea, y unas fotos del nervio óptico para hacer el seguimiento. Básicamente el diagnóstico se hace de esta forma. Y una vez se hace el diagnóstico, ¿en qué consiste el tratamiento, doctor? Bien, el diagnóstico, una vez hecho, entonces el tratamiento, la primera línea de tratamiento es una línea con medicamentos, con gotas. Hay múltiples gotas en nuestro medio y disponemos de más de 15 tipos de medicamentos para esto. Si ese medicamento no funcionó y dependiendo del glaucoma, podemos hacer unos tipos de láser. Hay 3 tipos de láser indicados para el glaucoma, según cada caso, evidentemente.
la trabeculoplastía láser selectiva, la iridoplastía y la iridotomía con Jack láser. Con resultados Con resultados exitosos en ciertos pacientes. Si ninguna de estos funciona, tenemos entonces las cirugías. Las cirugías se dividen en cirugías filtrantes, que es la trabeculectomía, y los implantes valvulares. Actualmente en Colombia ya disponemos de múltiples láser y microdispositivos para también el glaucoma. Saludamos a María, que se encuentra en Copacabana. Bienvenida y muy breve con su pregunta, que ya nos quedan pocos minutos. Adelante, María. Aló, buenas tardes. Adelante con su pregunta. Le quería preguntar al doctor, lo que pasa es que tengo una niña que sufre de un ojo que me dice, y me dijo, la llevé a la EPS y me dijeron que era un ojo perezoso, que ella nunca vería por ese ojo. Sí. Porque ella, o sea, ella ve pero muy poquito. Entonces ella dice, yo veo todo como borroso. Entonces yo quisiera saber a ver si eso sí es de verdad que no tiene cura. Muy bien. Gracias, María, por acompañarnos, A doctor. ustedes muchísimas gracias. Bueno, esto no tiene que ver mucho con el glaucoma, sin embargo, eso se llama ojo perezoso, es médicamente ambliopía, y la ambliopía es que un ojo o un nervio óptico de un ojo no se desarrolló con la misma velocidad o hubo un enlentecimiento en su desarrollo. Y se puede corregir en el caso de una niña como es la paciente. Normalmente eso se produce por defectos de refracción, bien sea por miopía o hipermetropía, que no fueron corregidos en los primeros 4 años de vida. Si no se corrigieron en los primeros 4 años de vida y el paciente continuó desarrollándose y nunca se corrigió con gafas, el paciente va a sufrir de ambliopía. Es una falta de desarrollo y no tiene ningún tratamiento eficaz realmente. Muy bien. Doctor Lucas Aldarriaga, gracias por estar hoy en Su Médico en Casa. Ya, a ti, un placer. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes madrugan con nosotros en las mañanas. Ya viene mi compañero Juan Carlos Hurtado con Su Caso en Casa. Chao.